finished work of the cross. Quiero hablarles de la obra consumada de la cruz. This is a subject that I've been working on for nearly 2 years now. Es algo que he estado trabajando por casi 2 años. Every time I try to do something else, God brings me back to the subject. Y cada vez que trato de hacer otra cosa, Dios me hace volver al tema. Because I thought I understood the finished work of the cross. Porque yo pensaba que entendía la obra consumada de Cristo en la cruz. Just to realize that I actually didn't know much. Pero para darme cuenta que no conocía mucho. And God is still washing me. Y todavía necesito conocer Still más. getting greater understanding. Hasta llegar a un mayor Every time I deal entendimiento. with it. Yes. Every time I deal with it. Cada vez que trato con este tema. This word is so alive. Esta palabra está Many tan llena de times when I vida. sit behind my study, my desk, Y cada vez que me siento en mi escritorio a estudiarla, the revelation just comes off the pages. la revelación sale de las escrituras, de las Then páginas. I have to stand up and just walk away, Y me tengo que parar y salir just to get my brain to try and figure this stuff out. para que mi cerebro pueda comprenderlo, captarlo. And it's such a powerful word, such a liberating word. Y es una palabra tan poderosa, tan liberadora. And I trust God in the next few sessions with you. Así que voy a estar tratando en las próximas sesiones con ustedes sobre This will esto, become a life-changing word for you as well. para que confío que esto se vuelva una palabra que cambie su vida. Now, I read an article of a Rabbi Daniel Lepin, He leído un artículo del rabino Leibel Lepin, and he said there's no Hebrew word for the word obey. y él decía que no hay ninguna palabra hebrea para la palabra obedecer. And I always assumed that obey was in the Hebrew Bible. Y también no existe esa palabra en la Biblia hebrea, tenemos que asumir. After all, it's just about all of the translations of the English Bible, En realidad, todas las traducciones de las Biblias en inglés, and it's definitely in most, if not all, of our sermons that we preach. y está en muchos de nuestros sermones que predicamos. Obey or obedience is a big word in Christianity. Y la palabra obediencia y obedecer son palabras muy grandes en el And cristianismo. now I lived many years as a Christian obeying God, Y también hemos hablado mucho a los cristianos sobre obedecer a Dios, hoping that I was obeying everything right y pensaba yo que obedecía de manera correcta and todo, also obeying quick enough. y también obedecer de manera rápida, Because I thought that everything hinges on my obedience. porque yo entendía que todo se trataba de mi obediencia And the result would be more favor. y que el resultado iba a ser más By favor, obedience, I will have more favor, más obediencia, más favor, more anointing, más unción, greater wealth, greater health. mayor riquezas y mayor salud. Little did I know that God isn't interested in obedience the way we have understood it. Poco sabía yo que Dios no estaba tan interesado en la obediencia de la manera que nosotros lo comprendíamos. Now, the word translated obey in our Bibles is the Hebrew word shema. La palabra traducida como obedecer en nuestras Biblias es la palabra griega shama. Now, don't get me wrong, I'm not against obedience and advocating disobedience. That's not what I'm doing. No me malinterprete, no estoy en contra de la obediencia ni defendiendo la desobediencia. But I'm after understanding. Lo que quiero que usted entienda, I want to have understanding. yo quiero que usted entienda, Amen? And all you're getting, get understanding. en todo lo que adquiera entendimiento. But just as there's no Hebrew word meaning obey, Así como dije que no hay ninguna palabra hebrea que signifique obedecer, there's no English word for the word shema. no hay palabra inglesa para la palabra shama. Well, this Hebrew verb Ahora este verbo hebreo is translated as hear. es traducido como oír. It means much more than just hearing or listening. Significa mucho más que oír o escuchar. The King James actually got the most accurate translation. La Biblia King James tiene la traducción más precisa de He esto chose the verb hearken. y habla del verbo prestar atención. Hearken unto me. Presten atención a mí. But nobody talks like that anymore. Pero nadie ya más habla de ese modo. Amen. Amén. No one used that term hearken unto me anymore. Ya nadie usa la frase préstame atención. So the translators didn't know what to do with the verb, and they just translated it as obey. Así que directamente después lo empezaron a traducir como el verbo obedecer, Because everybody understands the word obey. porque todos entienden la palabra obedecer. But our understanding of the word obey poses a problem. Pero el problema lo trae el entendimiento de la palabra obedecer. Why? ¿Por qué? Because before we will obey, Porque antes de obedecer we usually go through three parts process. hay un proceso de 3 partes.
We hear what God says. oímos lo que Dios dice, We evaluate the command based on our understanding. evaluamos el mandamiento basado en nuestro entendimiento And then we choose to obey y luego nosotros elegimos obedecer based on our understanding. basado en nuestro That's how entendimiento. we practice obedience. Y así practicamos la obediencia. But- Pero That's a Greek mindset. esa es la mentalidad griega. To first understand before you obey. Primero entender antes de obedecer. Now, God does not give us instructions so that we might understand Him. Dios no nos da instrucciones para que podamos comprenderlo. He gives us instructions Él nos da las that we instrucciones may live life well. para que podamos vivir la vida His bien. intention is always for you to live life well. La intención de Él es que siempre vivamos la vida bien. Proverbs 10 verse 17 says, Proverbios 10:17 dice: He who keeps instruction is in the way of life, aquel que guarda la instrucción está en el camino de la vida, but he who refuses correction goes astray. pero aquel que rechaza la corrección se desvía. Okay, there are 630 commandments in the Old Testament. Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento And about 1,050 commandments in the New Testament. y alrededor de 1050 mandamientos en el Nuevo Now, Testamento. with so many commandments, you would naturally assume that obedience is what God is requiring. Ahora, con tantos mandamientos, vamos a asumir de manera natural que la obediencia es lo que Dios requiere. But He's not looking for compliance Pero Él no está buscando que cumplamos from us the way that we understand obedience. en la manera que nosotros comprendemos. If you look at the Webster Dictionary's definition of obedience, Si miramos la definición del diccionario Webster de la definición de obediencia, it gives the following definition: nos da la siguiente definición: doing what someone tells you to do, hacer lo que alguien te dice que hagas, what a rule or law or etc. says you must do. lo que te dice una regla o una ley que hagas. That's obedience. Eso es la obediencia. And then you have many synonyms. Tiene muchos sinónimos. It means to submit, Significa someterse, to keep, guardar, comply, cumplir, be governed by, ser gobernado por, bow to, rendirse a, do one's bidding, hacer lo que debe hacerse, do what is expected, hacer lo que se espera, do as told, hacer como se ha dicho or take orders. o recibir órdenes. Now, that's a lot of English synonyms for a word that doesn't even exist in the Hebrew language. Así que hay un montón de definiciones en inglés de una palabra que no existe Now we have siquiera en el lenguaje hebreo. to ask the question. Tenemos que hacernos esta If pregunta. God isn't looking for obedience from us the way we've understood it, Si Dios no está requiriéndonos obediencia de la manera que nosotros la then entendemos, what does God want? entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Well, Bueno. He's looking for Shema Levot. Él está buscando Shama Labot. See, Donnie. He's looking for a hearing heart. Él está buscando un corazón que oye. A hearing heart is a heart that hears and responds. Es un corazón que oye y responde. Instead of first reasoning out, getting the understanding, and then choose to obey. En vez de razonar, lograr entendimiento y luego obedecer finalmente, And a hearing heart is a heart that is rooted in love. un corazón que oye es Can't- un corazón que está arraigado en el amor. You can't obey God if you don't really love Him. No puedes obedecer a Dios si no lo amas realmente. That's Deuteronomy 11, verse 1, Eso es Deuteronomio 11, versículo 1. John 14, verse 15, Juan 14, versículo 15. 1 John 5, verse 3. Primera Juan 5, versículo 3. Now, the first time Shema appears in Scripture La primera vez que aparece en las Escrituras la palabra Shama is in Genesis 3, verse 8. es en Génesis 3, versículo It says 8. this, and they heard Shema, the sound or the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Y la voz de Dios, la palabra Shama, ellos oyeron el Shamat, el sonido de la voz de Dios al fresco del día. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees in the garden. Y Adán y su esposa se escondieron la voz de Dios al oír la voz de Dios en el jardín del Edén. So we see a voice was walking in the garden. Ustedes ven que hay una voz caminando en el huerto. And the voice of God brings his presence. Y la voz de Dios significa su presencia. But when the voice was walking, they hid themselves.
Pero cuando la voz caminaba, ellos se escondieron. Adam hid himself from his father. Adán se escondió de su padre. Did you know that God was Adam's father? ¿Ustedes saben que Dios era padre de Adán? I've got scripture. Tengo la escritura. That is in Luke chapter 3, verse 38. Esto está en Lucas 3:38, It talks about the genealogy of Jesus Christ. que habla ahí de la genealogía de It says the Jesucristo. son of Enosh, Y luego habla del hijo de Enoc, the son of Seth, hijo de Set, the son of God, hijo de Dios, Adam. Adán. So you see, he was the son of God. Adam was the son of God. Adán era hijo de Dios. He was the son of Enosh, the son of Seth, the son of God. Era hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Dios. Now we see that Adam and Eve had just sinned and eaten from the tree of the knowledge of good and evil. Cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva pecaron y se escondieron. They were disobedient. Estaban en But desobediencia. actually, if you look at that whole passage in Scripture, Pero si usted mira todo el pasaje de la Escritura, the word sin isn't mentioned in that story at all. la palabra pecado no es mencionado para nada en esa historia. Yes. Sí. Here we see God's response to them despite them eating from the tree of knowledge of good and evil. Y miren lo que Dios les respondió como resultado de ellos haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien Despite y del them not mal. having a hearing heart. Miren, porque no tuvieron un corazón que oyeron. God still came walking through his garden in the cool of the day. A pesar de eso, Dios siguió caminando con ellos en el fresco del día en el huerto. Now the word cool of the day is actually the word cool is the word ruach, Y en realidad la palabra fresco del día es la palabra ruach, which is the word for spirit. que es la palabra para He espíritu. was walking in the spirit of the day. Ellos estaban caminando en el espíritu del día. Immediately following their disobedience, Inmediatamente seguida su desobediencia, they heard Shema, oyeron Shama, the spirit of the Lord in the garden. al espíritu del Señor en el jardín, Watch this. Ready to walk with them again, listos para caminar con Él de vuelta, eagerly to have fellowship with the spirit to spirit with them. y listo Dios para tener comunión de espíritu con ellos, But they hid themselves. pero ellos fueron los que They se escondieron. withdrew from the Father Ellos se alejaron, se retiraron de la presencia del because they were Padre, afraid, the scripture says. porque dice la Escritura que tuvieron temor. Now also if you look at the word to hear, Shema, Ahora, si miramos a la palabra oír, Shama, means it is listening with understanding, significa escuchar con entendimiento, attention, atención and with a hearing, with a heart responding. y con un corazón que responde. Now you can ask in this scenario, what was the heart response? What did the heart to respond to? Así que, ¿qué tenía que responder el Padre en este escenario? They should have responded to walk with God again in the cool of the day. Ellos, Adán y Eva, tendrían que haber respondido al Padre caminando To el walk fresco del día again with con His Él, Spirit caminando con su espíritu, as usual. como generalmente lo hacían, And also allowing the wind of His Spirit to blow over them y permitiendo que el espíritu soplara sobre and ellos make things right. y poniendo las cosas de manera correcta. Now our translation tells us God said, "Where are you, Adam?" En otra traducción dice, ¿dónde están ustedes? Actually in the Hebrew, En realidad significa en hebreo, it is a Hebrew idiom es el idioma, la frase idiomática hebrea, meaning que significa, He is nowhere. Él no está en ninguna parte. God wasn't asking a question. Dios no estaba haciendo una He pregunta. wasn't asking where Adam was. No estaba preguntando Dios dónde estaba Adán, Because God knows everything. porque Dios sabe todo. Why would He ask where you are if He knows where you are? ¿Cómo va a preguntar dónde está Adán cuando Él sabe But dónde está? because Adam withdrew from God, Pero debido a que Adán se retiró de la God was presencia de crying Dios, out, Dios estaba probando. Adam is nowhere in my heart anymore. Él estaba viendo que Adán ya no estaba más en su corazón. Listen, it is not a picture of an angry God Este no es una imagen de un Dios enojado who is looking for Adam so that He can punish him for his disobedience. que esté buscando a Adán para castigarlo por su desobediencia. And it's not a picture of God separating Himself from man because of sin. Tampoco es un cuadro de Dios separándose del hombre debido a su pecado. I'm going to picture something. I'm going to paint you a picture Les estoy ilustrando un cuadro that's going to go against much of what you've been taught. y va a ir muy en contra de mucho de lo que se le ha enseñado, I can prove it out of Scripture. pero se lo voy a probar con So las the escrituras. first look at disobedience, what we call sin, Cuando primero miramos a la desobediencia, que nosotros lo llamamos pecado, is a picture of a caring father
Es el cuadro de un padre que se preocupa, So sad that his son left his heart. tan triste de que su corazón, de que su hijo dejó su corazón, But we've believed a different story of pero Adam. nosotros creímos una historia diferente. And we've understood, and we haven't understood obedience as a hearing heart. Y no hemos entendido la obediencia como un corazón que oye, A heart that says yes un corazón que dice sí, before it even understand what God is saying or asking. antes siquiera de entender lo que Dios está diciendo o pidiendo. Now, if we misunderstood obedience, what else have we misunderstood? Ahora, si entendemos mal la obediencia, ¿qué más mal entendemos? What other Western doctrines have we just accepted without questioning? ¿Qué otras doctrinas de Occidente hemos aceptado sin cuestionamiento? Beliefs such as progressive salvation. También lo de la salvación progresiva. My spirit is saved. Espíritu My salvo, soul is in the process of being saved. alma que está en proceso de ser And salva my body will be saved. y nuestro cuerpo será salvo. That's progressive salvation. Eso es salvación progresiva. If I have time, I will prove to you it's not true. Si tengo tiempo, les voy a probar que We eso no don't es know what verdad. salvation is. Les voy a mostrar la Okay. revelación de eso. We also don't know limited atonement. Creemos en eterna remisión de pecados. A man not having a glorified, resurrected whole body until we die and get to heaven. Así que el hombre tiene un cuerpo restaurado de manera completa solamente cuando llega al cielo. Yeah. Now, if you go Google Translate and you enter the word obey, Si miran la traducción de Google de la palabra obedecer and you want the Hebrew translation in English, y de hebreo a inglés, it will give you the word to abide. significa la palabra morar. That is actually more accurate. Eso es en realidad más preciso. Obedience is to abide. Obedecer en realidad es morar. Obeying is simply abiding in Him. Obedecer en realidad es simplemente morar en Él. With a hearing heart Con un corazón que that oye responds yes. y que responde que sí. That's obedience. Eso es Now, obediencia. Hebrews 5 verse 9 in the Mirror Bible, it says, Hebreos 5, versículo 9, en la versión Yes, de la Biblia The Mirror, He has forever perfected our hearts to hear what He had heard. Él ha perfeccionado para siempre nuestros corazones para que podamos oír lo que Él ha oído. In other words, En otras He palabras, wired your heart to be able to hear and respond. estar conectado a nuestro corazón para ser capaz de oír y responder. Your heart is wired to hear and to abide. Tu corazón está conectado para oír y morar. Therefore, Por lo tanto, His obedience is your obedience. la obediencia de Él es tu obediencia. Now, what if 2,000 years ago was the catalyst that changed everything in our lives? ¿Cuál es el catalizador que ocurrió hace más de 2000 años atrás que cambió nuestras vidas? What if we understood that everything hindering our ability to see like God, everything hindered our ability to see like God, A todo aquello que impide nuestra habilidad para ver como Dios and think like God, y pensar como Dios, to reign in life, para gobernar y reinar en la vida, was completely removed at the cross. fue completamente quitado en la What cruz. would your life look like? Y ahí, para alinearnos de manera precisa, What if co-resurrection ¿qué revelación? means that we fully co-resurrected with His mind, Nos habla de que realmente fuimos completamente resucitados con su mente, His faith, con su fe, His victory, con su victoria, His beliefs, con sus creencias and His awareness? y su concientización. And therefore His wholeness Por lo tanto, la integridad, is our wholeness. la completud de Él es la nuestra. We co-resurrected, Corresucitamos con Él and we are as fully redeemed as He is. y estamos tan plenamente redimidos como lo está Él. What if that is what Paul means ¿Por qué eso es lo que Pablo quiere decir? by being a new creation Por medio de decir que somos una nueva creación and this new life in Christ? en esta nueva vida en Cristo. That as He is, Porque como Él es, so are you right now in this life, así somos nosotros, in time and in space. en tiempo y espacio. That's 1 John 4 verse 17. Eso es 1 Juan 4, And 17. if you believe all of that, Y si usted cree todo esto, what would your new life look like? ¿cuál será tu meta en la vida? Nothing in Paul's epistle is crying out for a future resurrection. Nada de las
epístolas de Pablo están clamando por una futura resurrección. And he's longing to share in Jesus' sufferings. Y él está anhelando compartir los sufrimientos de Cristo. It's not to go through those things here in life, No es atravesar esas cosas aquí en la vida, so that he can be more fully identified with Jesus by his sufferings. de manera tal de que pueda ser más identificado él con los sufrimientos de Jesús. No. No. Paul knew Pablo sabía that Jesus' sufferings were his sufferings. que los sufrimientos de Jesús eran sus sufrimientos. Christ's death was his death. La muerte de Cristo era la muerte de él. Christ's resurrection was his resurrection. La resurrección de Cristo es la He resurrección de él. fully identified with Christ. Él completamente se identificó con Now Cristo. look at Philippians 3 verse 14. Ahora, mire Filipenses 3, the Mirror capítulo Bible. 14 en la Biblia, The Mirror. I have this prize of mankind's redeemed innocence in full view. Yo tengo el premio de toda la inocencia de la humanidad redimida en completa visión. Just like in the public games. Así de la misma manera como en los juegos públicos. Listen to what he says. Miren lo que dice. I refuse to be distracted by anything else. Yo rechazo distraerme por cualquier otra cosa. God has invited us in Christ Dios nos está invitando en Cristo to lift our eyes a elevar nuestros ojos and realize our identity in him. y darnos cuenta de nuestra identidad en Él. Hallelujah. Aleluya. He's not longing for something in the future. Él no está anhelando algo en el He futuro, wants us to have an understanding, sino quiere que tengamos a entendimiento, realization una realización, darnos cuenta of what that life looks right now. de lo que Él quiere decir ahora mismo para He nosotros. says, lift up your eyes Eleva tus ojos to see what is true about you right now. para ver lo que es realmente tuyo aquí ahora mismo, Seeing that you were co-crucified, viendo que fuimos co-crucificados, Co-died. crucificados con Él, morimos con Él, co-resurrected, resucitados con Él, co-ascended, ascendimos con Él and now are co-seated with him in heavenly places. y ahora estamos sentados con Él en lugares celestiales, In rest, en reposo. we are identified in him. Somos identificados en Él. Then Paul continues in that passage of Philippians 3. Luego en este pasaje de Filipenses capítulo 3, Pablo continúa He says this, y dice esto. we who have discovered our perfect righteousness have our thoughts anchored in Christ. Aquellos que hemos descubierto nuestra perfecta justicia, tenemos nuestros pensamientos anclados en Cristo. He says, Dice, if you still see yourself as imperfect, incomplete, si todavía nos vemos a nosotros mismos como imperfectos e incompletos, God will reveal to you Dios les revelará that you are wasting your time to imagine that you can become more accepted and righteous than you already are. que están perdiendo su tiempo si ustedes piensan que pueden volverse más aceptados o más justos de lo que son ahora mismo. Hallelujah. Aleluya. So then, Entonces, let the message of grace set the pace. permitan que el mensaje de la gracia establezca el ritmo. You are free Ustedes son libres to mimic me as we together Para impact the lives of many others. para imitarme a mí cuando nosotros juntos impactamos la vida de muchos otros To follow in our footsteps. para seguir sus pasos. Then he says in verse 18 and 20, Luego en el versículo 18 y el versículo 20 dice: as you know, I'm often moved to tears talking about these things. ustedes saben que muchas veces soy movido a lágrimas hablando sobre estas cosas. I'm so passionate about the revelation of mankind's redeemed innocence. Estoy tan apasionado por la revelación de la inocencia revelada del hombre That it makes no sense to me that there can still be people who oppose the message. que no tiene sentido para mí que aún haya personas que se opongan a este mensaje. Many are openly hostile and indifferent to the cross of Christ. Muchos están abiertamente hostiles oponiéndose a la cruz de Cristo. Verse 20. Versículo Our 20. citizenship Nuestra
ciudadanía is referenced in our joint position with Christ in heavenly places. tiene relación con nuestra posición en conjunto con Cristo en lugares Because we are celestiales. joined with Christ in heavenly places. Porque estamos juntamente sentados con Cristo en That lugares reveals our celestiales. citizenship. Esa es nuestra ciudadanía. Watch now. Mire ahora, Heaven is not our goal. el cielo no es nuestra meta, It is our starting point. es nuestro punto de partida. Our understanding Nuestro- is sourced in a Savior. Nuestro entendimiento tiene la fuente en un Salvador. We fully embrace the Lord Jesus Christ. De manera plena abrazamos al Señor We Jesucristo. fully embrace our redeemedness. That we are redeemed. De manera plena abrazamos el hecho de que estamos redimidos. Paul Somos fully redimidos. understood that heaven wasn't our beginning. Todos entendemos que But el cielo no. that it was our beginning. Todos entendemos que el cielo fue nuestro It principio, was our genesis, our origin. nuestro origen, nuestro génesis. And in Ephesians 1 he says Y en Efesios 1 dice that God chose us in Christ before the foundation of the world. que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del You were mundo. a son in him before the foundation. Tú eras un hijo de Dios antes de la fundación Before del you were mundo. created, you were a son. Antes de haber sido creado, eras un hijo. Predestined. Gran destino. Remember? So, Paul understood that we are seated there now. Así que Pablo entendió que estábamos sentados ahí ahora And we reign in this life from that same heavenly position. y que reinamos en esta vida desde esa posición celestial, Our co-seatedness. sentados con Él. From that position, we reign on earth. Desde esa posición reinamos sobre la tierra. And then Paul wraps up chapter 3 with these verses. Y luego redondea el capítulo 3 con estas palabras. That's salvation, Eso es salvación. or sozo, O la palabra sozo, which means wholeness. el cual tiene que ver con That wholeness. completud, integralidad. That Esa wholeness. integralidad, That's salvation esa salvación that Jesus is the author of. de la cual Jesús es el autor, Refashions these bodies of clay reformó a este cuerpo de barro and elevates us y nos eleva to fully participate in the same pattern of his heavenly glory. para participar de manera completa en su gloria celestial. So salvation refashions these bodies of clay. Así que la salvación reforma, vuelve a formar estas vasijas de barro. Now the Greek word for refashion La palabra griega para reformar is metaskamatizo. es la palabra It metaskarmatizo. means this, Significa esto. is to change in outward appearance. Tiene que ver con un cambio en la apariencia externa. Let me give you an example. Déjeme dar un ejemplo. The same word is used in Philippians 2 verse 8, La misma palabra es usada en Filipenses 2:8, talking about Jesus being in the form of God, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, equal with God, equipado por Dios, came to the earth igual a Dios, vino a la in the tierra likeness of man, en semejanza de hombre and found in the appearance schematizo as man. y fue hallado en esquematizo con el hombre, en apariencia de hombre. So Paul says, Así que Pablo dice salvation changed the outward appearance of our bodies of clay. que la salvación cambia nuestra apariencia externa de los vasos de barro. Fasten your seatbelts. Ajústese los cinturones. The root word La palabra raíz from the word schematizo de la palabra esquematizo is the word echo. es la palabra eco. So, Entonces, our entire being, todo nuestro this ser, is salvation. esto es salvación, Spirit, soul, and body. espíritu, alma y cuerpo, Our whole man todo nuestro hombre echoes the appearance of the Son of Man, Jesus Christ. Echoes the appearance of the Son of Man, Jesus hace Christ, un eco del Hijo del Hombre, which is the author of our salvation, de la apariencia del Hijo del Hombre, el cual es el autor de nuestra salvación the author of our wholeness. y también de nuestra integralidad en Él. And He elevated us fully to participate Y Él nos elevó de manera plena para participar in the same pattern of His heavenly glory. en el mismo patrón de su gloria celestial. In Greek, that word means to conform to.
En griego, eso quiere decir ser conformados con to be jointly formed y estar conjuntamente formados to his glorious body. con su cuerpo glorioso. How did that happen? ¿Cómo sucedió Verse eso? 21 tells us. El versículo 21 lo dice. It was according to the working of his enabling Fue de acuerdo a su capacitación and also his subduing of all things. y por medio del someter él todas las cosas. Now, for years I read Paul's letters with a preconceived understanding Ahora, luego entendemos por un entendimiento concebido, of preconcebido, what I've been taught over the years. o lo que se nos enseñó de obediencia, And I find Paul to be very legalistic. y entendimos acá a Pablo muy legalista, Albeit not an old covenant Jewish legalistic, o parecería muy legalista aquí, but a Christian legalistic attitude. pero con una actitud cristiana legalista. In other words, En otras palabras, when reading his passages, nos hemos visto a nosotros mismos muy legalistas al leer estos pasajes, I understood him from the perspective y lo entendimos desde una perspectiva of what I must do to be saved. de qué debo hacer yo para ser salvo. And then once I'm saved, Y una vez que soy salvo, how I must live ¿cómo debo vivir? life to be saved or stay saved. ¿O cómo puedo vivir la vida para permanecer salvo? And hearing in this epistle is focusing on sin and sin management. Y acá en esta epístola nos enfocamos en el manejo del pecado y en el pecado. So I thought that's what Paul preached. Y I thought that is what Paul preached. yo pensaba que eso era lo que Pablo predicaba. Because of that, we missed on hearing Paul's passion for the finished work of the cross. Y debido a eso nos perdimos de oír la pasión de Pablo sobre la obra consumada de la cruz. Missing hearing his message. Perdiéndonos el oír el mensaje de él Living our lives complete and whole right here. y de vivir nuestras vidas de manera completa e integrales aquí. And so the question of my heart has become, Así que la pregunta de mi corazón se ha vuelto: how did we as a church stray away from what Paul taught ¿cómo es que la iglesia se desvió de lo que Pablo enseñó regarding full man redemption now in this life? en relación a la completa redención del hombre aquí en esta vida? Why are there so many believers in church today ¿Por qué todavía hay tantos creyentes en la iglesia hoy suffering from poverty, sufriendo en pobreza, sickness, disease, en enfermedad y dolencias dying early death, y dying in early death? muriendo en días tempranos, Now, a our temprana Western edad? mindset has got a lot to do with that. Nuestra mentalidad occidental tiene mucho que ver con esto. Men like St. Augustine, Y mucho tiene que ver con San Agustín. he shaped the beliefs of the modern church in the Western world. Y él cambió las creencias de la iglesia en el mundo occidental. Because Le dio Augustine forma. taught a limited redemption Porque San Agustín habló de una redención limitada and progressive salvation. y de salvación progresiva. He believed that both salvation and redemption Él creía que tanto la salvación como la redención cannot be fully attained no pueden ser obtenidas de manera completa until you die and you go to heaven. hasta que muramos y vayamos al cielo. But Augustine was a man riddled with guilt and condemnation. Pero Agustín era un hombre lleno de culpa y condenación. He was obsessed with over issues of sin Él estaba obsesionado con el tema del pecado, due to his own struggle with lust. debido a sus propias luchas con la lujuria. And that eternal struggle caused him to introduce some erroneous doctrines. Y esas luchas internas causó que él introdujera algunas doctrinas erróneas To the Western Christianity. al cristianismo de Occidente. Now in 2 Peter 3:16, Así que en 2 Pedro 3:16, Peter tells us that some of Paul's letters are hard to understand. Pedro establece que algunas de las palabras de Pablo son duras de entender o difíciles. They are intellectually hard to capture, Son intelectualmente difíciles de ser capturadas, to understand what he really says. de poder entender lo que él realmente And he dice says they are foolish and lack good sense. y realmente poder entender de manera plena lo que quieren decir. But what he was saying is this. Pero lo que estaba diciendo es esto. Peter was saying what Paul said. Lo que estaba diciendo Pedro es lo que lo que Pablo decía Don't fit our reasoning.
no encaja en nuestro doesn't razonamiento, fit into my understanding. no encaja ni siquiera en nuestro entendimiento. But the previous verse says that Paul writes with the wisdom God gave him. Pero en los versículos anteriores habla de que Pablo escribía de la sabiduría que Dios da. That's verse 15 of 2 Peter 3. Esto está en el versículo 5 de 2 Pedro 3. And Peter says that he writes this way with the wisdom of God gave him in all his letters. Él decía que él escribía de esta manera con la sabiduría que Dios le había dado en todas sus epístolas. And Peter says the problem is not what Paul says, Así que Pedro está diciendo, el problema no es lo que Pablo dijo, but that ignorant and unstable people sino en la gente ignorante e inestable, distort what Paul says. que puedan entender lo que Pablo dice. Hallelujah. Now, what is a false teacher? Actually, Peter started that chapter by talking about false teachers. Así que Pedro está hablando y comenzando ese capítulo hablando de los falsos maestros Who introduced destructive heresies. que introdujeron herejías destructivas. A false teacher Un falso maestro is simply one who teaches untruths. es simplemente alguien que enseña algo que no es verdad. And the Strong Concordance says Y la concordancia Strong dice, it is one who is a propagator es aquel que propaga of erroneous Christian doctrine. doctrinas cristianas erróneas. Now, one such false doctrine that we've been taught, Tales doctrinas falsas que se nos han this is enseñado, where I want to get. es a donde quiero, This is what I want to get. es donde quiero llegar. Is the doctrine of original sin. Es la doctrina del pecado original. Is that the idea that all men are born with an inherent sin nature because of Adam. Es la idea de que todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa debido a Adán. Now, Augustine popularized that belief in the 4th century AD. Probablemente Agustín es quien escribe primero esto en el 4º siglo después de Cristo. And he used Romans chapter 5 verse 12 as his primary scripture Y como su primordial escritura usa Romanos 5:12 to make his case for original sin. para abordar su caso en relación al pecado original. And that's just what it says. Y esto es lo que él dice, Romans 5 verse 12. Romanos 5:12. Therefore, just as through one man's sin entered the world, Por lo tanto, así como por un hombre el pecado entró en el mundo, so see, and then he says, see, man's got a sin nature. así que está hablando de una semilla pecaminosa de pecado, But we don't read the scripture. pero no lee la escritura. It says sin entered the world. Dice que el pecado entró al mundo. Sin invaded the cosmos El pecado invadió el cosmos because of Adam. debido a Adán. It wasn't present in the world before Adam ate of the tree. No estaba presente en el mundo antes que Adán comiera del árbol. So by the time of the Reformation, Para el tiempo de la Reforma, this doctrine of original sin had become widespread in the Western world. en el mundo occidental, esta doctrina del pecado original se extendió masivamente. But neither Jesus nor Paul Pero ni Jesús ni Pablo, or any of the early church for that matter preach original sin. None of them. ni ninguno de los hombres de la iglesia primitiva hablaron del pecado original. But when Ninguno. they started to preach this word, Cuando comenzaron a predicar esta palabra, the church became so fixed on the problem of sin la iglesia quedó tan concentrada en el problema del pecado, and how to fix sin. de cómo solucionar el tema del pecado, And salvation became primarily about sin management and the afterlife. que la salvación se convirtió más que nada en arreglar el tema del pecado para la vida posterior. And so we see ourselves as sinners, separated from a holy God. Así que nos vimos a nosotros mismos como pecadores separados de un Dios santo. But Charles Finney, Pero Charles Finney, one of the most prominent evangelists in America, uno de los evangelistas más prominentes de los Estados Unidos, said this about sin. dijo esto sobre el pecado. He says this doctrine is a stumbling block both to the church and the world. Él dijo, esta doctrina es una piedra de impedimento, de tropiezo, tanto para la iglesia como para el mundo. It is dishonorable to God and should be banished from every pulpit.
deshonra a Dios y debe ser removida de todo púlpito and from every formula of doctrine and from the world. y de toda fórmula doctrinal y del mundo. It's a relic of heathen philosophy and it was foisted in amongst the doctrines of Christianity by Augustine. Es un vestigio de la filosofía pagana y fue introducida entre las doctrinas del cristianismo por Agustín, As everyone may know who will take time to examine for themselves. como cualquiera puede comprobar si se toma el tiempo de examinarlo por sí mismo. See, we don't examine. Así que no lo We don't examinas, study. no lo We don't estudias, search our scriptures. sino escudriña las Somebody escrituras. says it, we believe it. ¿Cuántos lo escucharon y lo We creen? go and we preach it. Y vamos y lo predicamos, But we don't go back to scripture. pero no volvemos a las escrituras. Then he also said, Luego también dice, to present the constitution or your nature as sinful presentar la constitución o naturaleza como pecaminosa. is to present God, who is the author of our nature, Nuestra constitución o naturaleza como pecaminosa es presentar a Dios, As the author el of cual sin. es nuestro autor de nuestra naturaleza, como el autor del pecado. Yeah. Even the Old Testament didn't teach original sin. Ni siquiera el Antiguo Testamento habla de pecado original, Or that man was born with a sin nature. ni que el hombre haya nacido con una naturaleza There's pecaminosa. no mention of it in the garden scene. Ni siquiera la palabra pecado es mencionada en el huerto del Edén. You would like to think that when God spoke to Adam Nos gusta pensar que cuando Dios le habló a Adán, and warned him, don't eat of that tree, que cuando él había comido de ese árbol, that God would have told him, que Dios le tendría que haber dicho, if you ate of that tree, si comiste de ese árbol, you're going to commit sin, cometiste pecado, and everybody after you todos detrás will tuyo be born with a sin nature. van a nacer con una naturaleza But God never pecaminosa. said that. Van a estar naciendo con pecado. He never referred to sin. Pero nunca se refirió a pecado. So let's look at the first record of sin in the Bible. Busquemos el primer registro de la palabra pecado en la Biblia. This is now after Adam ate of the tree. Esto es después que Adán comió del árbol. It's the first time the word sin is used in the Bible. La primera vez que la palabra pecado es usada en la Biblia. It's in Genesis 4, verse 7. Está en Génesis 4, versículo 7. God tells Cain, Dios le dice a Caín Genesis 4, verse 7, en Génesis 4, 7. if you do well, you will not be, if you do well, will you not be accepted? Si haces bien, ¿no serás aceptado? That cannot be all. Yes, it is. And if you do not do well, Y si no haces bien, sin lies at the door. el pecado está a la puerta. And its desire is for you, Y el deseo es hacia ti. but you should rule over it. Pero tú debes dominar sobre él. God tells Cain, Dios le dice a Caín, sin is at your door, el pecado está a tu desiring puerta, to control you, deseando controlarte. but you must master over him. Pero tú tienes que tener dominio sobre That él. doesn't sound like sin was in Cain, Eso no suena como As que his el pecado nature. estaba dentro de Caín, because it was lying at the door. porque estaba golpeando la It puerta. was not in Cain. No estaba en It was Caín, lying at his door. estaba a la puerta. God not only verbalized the choice that stands before Cain, Dios está diciendo que hay una elección delante de Caín but tells him what the outcome of his choices would be. y le dice cuál sería el resultado. The same thing that God told Adam. Lo mismo que Dios le dijo a Adán. And that says to that mankind always had a choice. Y esto nos establece que el hombre siempre tiene When it una comes to decisión en referencia al God pecado. warned Adam, God warned Cain, Una decisión que tomar por Adán y una decisión que tomar por Caín. which means Lo cual significa after Adam, que después de watch Adán, now, watch now, watch now. mire ahora, God did not withdraw his blessing Dios no retiró su bendición or his nature from mankind. o su naturaleza del hombre. Mankind still had dominion over everything, including sin. El hombre siguió teniendo dominio sobre todo, told incluyendo Cain, sobre el pecado. Dios le dijo a Caín, Sin is at your door, el pecado está a tu puerta, wanting to control you, tratando de but controlarte. you must master over him. Pero tú tienes que You must dominarlo, rule over him. tienes que gobernar sobre God él. was reminding Cain of his life, one that have dominion. Dios le estaba recordando a Caín de su vida con él teniendo dominio. Sin is desiring you, El pecado te está but deseando, you take control. pero tú tomas control. Don't you think if Cain had a sin nature,
¿no piensas que si Caín hubiera tenido una naturaleza pecaminosa, that sin would have already been controlling him? que el pecado ya hubiera estado controlándolo? God doesn't say that there was sin in Cain or part of his inherent nature. Dios no le estaba diciendo que el pecado estaba dentro de Caín o que fuera parte de su naturaleza It was pecaminosa, lying at his door. sino que estaba ahí delante de su puerta. And the door is that Cain had a choice. La puerta tiene que ver con que Caín tenía una elección o decisión que tomar. Romans 5:12 is true. Romanos 5:12 es Because verdad. of Adam's disobedience, Debido a la desobediencia de sin Adán, entered the world, the cosmos, el pecado entró al mundo, al cosmos, but not man. pero no dentro del Man had a hombre. choice. El hombre tiene una Cain decisión. had a choice to yield to sin or not to yield to sin. Caín tenía una decisión de rendirse o no al pecado. But Augustine taught Pero Agustín enseñó that because we were born with a sin nature, que debido a que nacimos con una naturaleza there's pecaminosa, nothing that we can do about it. no hay nada que podamos hacer en contra de eso. But here God in his conversation with Cain Pero acá está la conversación de Dios con Caín makes no mention of a sin nature. y no hay ninguna mención sobre naturaleza And he pecaminosa. tells Cain, Y le dice a Caín, you have absolute something that you can do about it. There's absolutely something you can do about it. absolutamente hay algo que puedes hacer con eso. You can rule over it. Puedes dominar sobre In eso. other words, En otras palabras, not only does he not have a sin nature, no tienes una naturaleza pecaminosa, but sin is subjected to him. sino que el pecado está sujetado a vos. And God reminded Cain Y Dios le recordó a that Caín indeed he had authority over sin, que en realidad él tenía autoridad sobre el because it pecado, was not inherent in him. porque no era inherente a él. He reminded him of his true nature, Él le recordó su verdadera where he was naturaleza, made in the image and likeness of God, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, where God gave him authority, dominion in the earth. que Dios le dio autoridad y dominio sobre la Remember tierra. Genesis chapter 1, 26 to 28? ¿Recuerdan Génesis 1, 26 al 28? In the beginning, God said, let us make man in our image and likeness. En el principio Dios hizo al hombre a su imagen y Let them rule, semejanza, reign, replenish, subdue, and fill the earth. que gobierne, reine, llene la tierra y la sujete. So God reminded Cain Así que Dios se lo recordó a Caín. of his image and likeness, Le recordó su How imagen y he was semejanza, cómo who he fue was, creado, quién the él son era, in the image, a su imagen y semejanza, power, en to poder, rule and to reign in the earth. para gobernar y reinar And sobre la don't tierra. let sin rule over you. Y que el pecado gobierna, no puede You gobernar sobre ti. master it. Tú Because dominas you have sobre él, authority. porque tú tienes autoridad. Cain was the gatekeeper of his own heart. Así que Caín era el propio guardador de su corazón. He had the power to choose to walk in the nature of God Él tenía el poder para decidir caminar en la naturaleza de Dios or in a distorted image that he yielded to sin. o en una imagen distorsionada y rendirse al pecado. And we know that Cain yielded to sin. Y sabemos que Caín se rindió al Or pecado. rather, Cain yielded, or Cain decided to yield to his thoughts. Así que él deseó rendirse a sus pensamientos. He felt less than his brother. He felt less than his brother. Él se sintió menor a su valor. Felt not accepted by God like his brother was. No se sintió aceptado por Dios como su hermano. And he felt murderously angry towards his brother. Y se llenó de ira asesina en contra de su And he hermano. yielded to that Y se rindió a eso. and chose wrong behavior, Y eligió comportamiento equivocado, what you can call sin. But al because cual tú le puedes llamar sin pecado. means to miss the mark. Porque pecado significa errar al You blanco. miss the mark. You choose the wrong behavior, Y You él, miss the mark. eligió errar al blanco, equivocarse. And that resulted in the death of his brother. Y eso resultó en la muerte de su hermano. Adam did not pass on a sin nature. Y Adán no es que transfirió la naturaleza pecaminosa. Sin was not the problem. El pecado no era el problema. Not with Adam No fue con Adán, until after he ate from the tree of knowledge and good and evil. sino hasta después que él comió del árbol del conocimiento del bien y del Sin mal. was not a problem with Cain No era esto el problema con Caín, el pecado, until after he yielded to that. sino hasta después que se rindió a él. And the sin was especially not a problem with Augustine. Y tampoco el pecado era un problema con Agustín. He did not even have to master it like Cain did.
Ni siquiera tenía que dominarlo como lo hizo Caín. Why? ¿Por qué? Because he was born after the cross. Porque él nació después de la cruz. Romans 6:14 says, Romanos 6:14 dice, for sin shall not have dominion over you, porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, for you are not under the law, but under grace. porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin did not rule over Augustine, El pecado no gobernó sobre Agustín. nor was he supposed to rule over sin like Cain was supposed to. Tampoco se suponía que él tenía que gobernar sobre el pecado como lo tenía que Because hacer of the Caín, finished work of the cross. debido a la obra consumada de la cruz. He was dead to sin and alive to God. Él estaba muerto para el pecado y vivo para Dios. That's Romans 6 verse 11. Eso es lo que dice Romanos 6:11. Likewise you also Asimismo, ustedes también reckon yourself to be dead indeed to sin, considérense a ustedes mismos como muertos en realidad al pecado, but alive to God in Christ Jesus our Lord. pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Dead to sin was supposed to be his identity. Muerto al pecado se suponía que tenía que ser su identidad. Augustine needed to walk in this understanding Agustín tendría que haber caminado en este entendimiento, that Jesus Christ dealt with sin on the cross. que Jesucristo trató con el He pecado en la cruz. obliterated sin on the cross. Él eliminó el He pecado en la removed cruz. sin completely at the cross. Él removió completamente el There pecado en was la no cruz. sin No hubo más when pecado Augustine was born. cuando nació Agustín. He needed to walk in that understanding. Tenía que haber caminado en ese Then entendimiento. eternal struggles would have ceased. Y luego hubieran frenado luchas internas que tenía. But we have seen the Apostle Paul Pero hemos visto al apóstol and Pablo, understood his letters entendido sus cartas through men like St. Augustine's eyes. a través de los ojos de hombres como San Agustín. The kind of faulty perception, Eh, this faulty perception, como percepciones erróneas has caused a stumbling block in our understanding. han causado un obstáculo que nos hizo de tropiezo en nuestro entendimiento. It's a mental stronghold that crippled the modern day church. Y son fortalezas mentales que nos hicieron tumbar en la iglesia moderna. And we're living our lives contrary to what the gospel of Paul preached. Y llevamos adelante nuestras vidas de manera contraria al evangelio que predicó Romans Pablo. 1 verse 16 tells us. Lo que nos dice Romans 1 verse 16 Romanos tells us 1:16 nos dice lo siguiente: that God's good news, the gospel, que las buenas nuevas del evangelio is power that results in salvation. es poder que resulta en salvación. Salvation, once again, is the Greek word sozo. Una vez más les digo, salvación es la palabra griega sozo. Means this: ¿Qué significa esto? wholeness in every area of your life. Tiene que ver con audacia en toda área de tu vida. Nothing missing, nothing broken. Nada perdido, nada quebrado. Altogether healed and delivered. Todo sano y liberado. That is salvation. De eso se trata la The salvación. gospel Paul preaches, God's good news El evangelio que predicaba Pablo eran buenas nuevas. of man living whole in every area of his life now. Del hombre viviendo de manera integral en toda área de su vida. Now, if that gospel had the power to result in wholeness, Así que, ¿qué sería? if the gospel had the power to result in wholeness Si el evangelio tiene el poder de resultar en integridad in every area of our lives, en cada área de nuestra vida, why aren't more people living whole, healed, and delivered lives? ¿por qué no hay más personas viviendo vidas completas, sanas y liberadas en la vida? Now, Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, Ahora, Efesios capítulo 1, 4 al 5. and the Berean Study Bible says, En la Biblia de estudio de los Bereas, de los de Berea, For he chose us in him before the foundation of the world. dice, porque nos ha escogido en él antes de la fundación del mundo. Watch this. Mire esto, To be holy and blameless in his presence. para ser sin culpa y santos para él en su You were presencia. chosen Él nos eligió before the foundation antes de la to fundación be holy, para ser santos, blameless sin in his culpa, presence in love. sin mancha, He en su presencia en amor. predestined us for adoption
Él nos predestinó para la adopción as His sons through Jesus Christ, como sus hijos a través de Jesucristo, according to the good will of His pleasure, of His will. de acuerdo a al buen beneplácito de su voluntad. When? ¿Cuándo? Before the foundation. Antes de la fundación. You were whole before the foundation. Tú eras íntegro You antes were de la complete fundación. before the foundation. Eras completo You antes de were la blameless fundación. before the foundation. Eras sin culpa antes de la fundación. There's no plan B to rescue us. No hubo ningún plan B para rescatarnos. Hallelujah. We were chosen, Hemos sido escogidos, personally selected, basados en su elección, handpicked by God escogidos por la misma mano de Dios to live a life holy, para vivir una vida santa, blameless, sin in His culpa. presence. We En were su not. plan. We are no accident. No somos un We were accidente. specifically chosen by Him, Hemos sido específicamente and He escogidos por Él. spoke us into existence, Y Él habló a nuestra existencia. not with a sin nature. No habló de acuerdo a la naturaleza He pecaminosa. made us holy, Él nos hizo santos, pure inside and out, puros, adentro y afuera, uncontaminated, sin contaminación, without spot or blemish, sin arrugas ni manchas, or mixed with guilt or condemnation. ni siquiera con mezcla de condenación ni culpa. Holy is who we are. Santos es lo que somos. Holy is who we were Santo es quien somos y quien In Him. éramos en Él, before we ever were created. antes de haber sido siquiera creados. Hebrews 3 verse 4, the Mirror Bible. Hebreos 3:4 de la Biblia, The Mirror. Every house is an expression of someone's design. Cada casa es la expresión del diseño de alguien. God is the ultimate architect and creator of all things. Dios es el máximo arquitecto y creador de todas las cosas. He owns the blueprint. Él es el que posee el plano. He's our design. Él es nuestro He is our diseño. original blueprint. Él es nuestro plan We were original. not designed with a sin nature. No fuimos diseñados con una naturaleza We pecaminosa. were designed with His nature. Fuimos diseñados con su naturaleza. And Adam's fall did not change our nature. Y la caída de Adán no cambió nuestra naturaleza. Later in Ephesians 4:24, Paul tells us, Luego más adelante en Efesios 4:24, Pablo nos dice and that you would put on this new man, que hemos sido revestidos de este nuevo hombre, which was predestined, que fue but predestinado was now created y ahora fue creado according to God de acuerdo con Dios and true righteousness. en verdadera Watch justicia, this, watch this. Mire In esto. holiness. en santidad. So you were created holy. Usted fue creado de manera You were made, santa. the scripture says you were made righteous before the foundation of the earth. Dice que usted fue hecho justo antes de la fundación del You were mundo. holy before the foundation of the earth. Usted fue santo antes de la fundación And del when mundo. God created you, Cuando Dios te that creó, manifests the righteousness and the holiness. en ese día usted fue justo y recto. Not a sin nature, No con una naturaleza but pecaminosa, a blameless nature. sino con una naturaleza sin culpa. So in true or according to truth, it says, En verdad o de acuerdo a la verdad, dice. it says, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. In true. Revestidos de acuerdo al nuevo hombre que fue creado según Dios en verdad. Now the word in true Ahora, la palabra en verdad means or according to truth, significa en o de acuerdo a la verdad, which in Greek is the word reality. la cual en el griego es la palabra According to realidad. your true reality. De acuerdo a tu verdadera realidad. According to who you really are. De acuerdo a quien tú realmente That eres. is truth. Eso es verdad. So we are to walk in the reality Así que tienes que caminar en la realidad of our original design, de nuestro diseño original, which is righteousness and holy. el cual es rectitud y sanidad. He made us blameless, Perdón, santidad. Nos hizo Without sin culpa, fault. sin fallas, without grace, this grace. sin desgracia. He made us without flaw. Nos hizo sin errores. You are flawless. Usted no tienes error, no tienes falla. He designed us Él nos diseñó and spoke us forth, y nos habló sobre nosotros flawless and perfect. sin error y And perfectos. the Greek, you get the Greek word blameless. Y la palabra en griego sin culpa And it also comes from the root word meaning, también viene del significado de la palabra He made you raíz blameless
que te hizo sin culpa, Meaning, He significando never rejected you que nunca te rechazó, or find any fault with ni you. que nunca haya Just encontrado like with algún tipo de Adam. culpa. He still came down to visit him. Miren He a Adán, still came to fellowship with him. aún después de pecar, él He siguió still came in the cool compañerismo of the con él. day. He didn't say, oh, you sin, I'm going to give you a hiding. No es que Adán pecó y le dijo, bueno, pecaste, te voy a Oh, castigar. let me punish you for what you did. Te voy a castigar o dar una He still had paliza. a desire Todavía tuvo un deseo to fellowship with the man of his creation. de tener comunión con el hombre que él había Listen to creado. me, listen to me. Escúchame. God never found fault with his beloved humanity. Dios nunca encontró a la humanidad en falla. And we were never separated from him like we thought we were. Y nunca estuvimos separados de él como pensábamos que lo estábamos. It is Adam that separated himself from God. Fue Adán el que se separó él mismo de God Dios. never separated himself from Adam. Dios nunca se separó a él mismo He de Adán. still came to visit him. Aún vino a visitarlo. But Adam knew he made a mistake. Pero Adán sabía que había He cometido was un error. fearful. Él tuvo temor. And he went and he hid himself. Y él fue y se escondió. But God still came and said, where are you, Adam? Pero aún así Dios volvió y le dijo, ¿dónde I estás tú, have this Adán? desire Yo tengo un deseo to fellowship with the man of my creation. de tener comunión con el hombre de In mi spite creación. of what you've done. A pesar de lo que has hecho. Because when I look at you, Porque cuando te miro, I see you blameless. te veo sin culpa. Why? ¿Por qué? Because of the lamb that was slain before the foundation of the world. Debido al cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. You did not have to wait for the cross. No tienes que esperar a la cruz. It already took place before the foundation. Ya ocurrió antes de la fundación del Hallelujah. mundo. You were already placed in right standing with God the Father even before you were born. Ya fuiste colocados en posición justa delante de Dios Padre antes de haber nacido. Because it's the lamb slain before the foundation. Porque el cordero fue inmolado antes de la fundación. He made you flawless, Y te hizo sin culpa, blameless, sin error. never rejected you, Y nunca te rechazó. finding no fault with Y you. nunca encontró error en ti. We were never separated from him. Nunca estuvimos separados de él. Now, this understanding of grace Ahora, este entendimiento de la is gracia many times offensive to us. es muchas veces ofensivo para nosotros. But this pure grace plus nothing is always offensive. Pero esta pura gracia sin nada siempre es ofensiva. Why? ¿Por qué? Because Western Christianity Porque el cristianismo de Occidente has always focused on sin siempre habló del and pecado separation from God. como de la separación And de then Dios. what we need to do to make things right. Y lo que nosotros tenemos que hacer para poner las cosas rectas de nuevo. One time I also believed that. En un momento yo también But pensaba I can't eso. find it in the Bible anymore. Pero ya no lo puedo encontrar más en la We were Biblia. predestined as sons of God. Fuimos predestinados como hijos de Dios. And the word predestined means to establish boundaries, Y la palabra predestinados quiere decir establecer to límites. predetermined limits. Límites predeterminados. He has enclosed us in sonship. Él nos ha encerrado en la condición de hijos. He confined us in sonship. Nos confinó en la condición de hijos. He separated us Nos separó from any other position that we can have in his eyes. de cualquier otra posición que pudiéramos tener delante de sus ojos. No matter how far we would roam, No importa cuán lejos podamos crecer our o ir, boundaries would always be sonship. sino que nuestros límites siempre serán la condición de hijos. We were always sons. Siempre fuimos hijos. We are now and have always been sons. Somos ahora y siempre Chosen fuimos by the Father. hijos, elegidos por el Padre. Pure, Puros, uncontaminated sin contaminación, by guilt or condemnation. sin contaminación de Sons culpa who o are condenación. flawless. Hijos sin errores, Sons with no disgrace or fault. hijos sin desgracia ni We are fallas, simply his sons. simplemente sus hijos. Ephesians chapter 1 shows us the love dream of God. Efesios capítulo 1 muestra el sueño de amor de His Dios, original blueprint for man. el plano original de Dios para el hombre. Here we are given a glimpse of God's thoughts Ahí se nos da una vislumbre de los and pensamientos de God's Dios, desire del deseo de Dios, even before time began. aún antes de que comenzara el I tiempo. call this God's grace plan.
como lo llama Pablo, el plan de gracia de Listen, Dios. before he even breathed life into Adam, Mire, antes aún de Dios respirar vida dentro de Adán, all of his sons todos sus hijos were already alive in him, ya tenían vida en él, in his image, in his likeness, a su imagen y semejanza, chosen, pure, escogidos, puros, blameless sons. sin culpa, hijos sin Before human culpa, love. antes de haber nacido. I love the way that the Mirror Bible translates verse 4b of Ephesians 5. Me encanta como la Biblia de Mirror traduce el versículo 4 de Efesios 5. He always knew in his love that he would present us again. Siempre nos trató en amor para presentarnos en amor con Él, Face to face with him in blameless innocence. cara a cara con Él en una inocencia sin culpa. The Father has never looked on humanity El Padre nunca ha visto a la humanidad through the lens of the fall. a través de los lentes de la He caída. has always seen his sons Siempre ha visto a sus hijos through the lens of being face to face. a través de los lentes de estar cara a cara. And according to 2 Corinthians 5 verse 19, De acuerdo a 2 Corintios 5, 19, and in the fullness of time he reconciled us. en la plenitud de los tiempos Él nos He reconcilió. reconciled the world, all of humanity, Todo el mundo, toda la humanidad again to himself. nos reconcilió consigo And we've mismo. got the ministry of Y reconciliation. tenemos el ministerio de la And the reconciliación. word reconciled in the Greek Y la palabra reconciliados en el is griego the Greek word katalasso. es la palabra griega And it catalazo. means this, Significa esto: to change completely. cambiar de manera completa Or to bring us back, to bring back a former state of harmony. y traernos de vuelta a un lugar sin error y en armonía, When God reconciled us, a un lugar anterior. Dios nos reconcilió. He brought us to that place of harmony Él nos trajo de vuelta a este lugar de armonía that we had with Him even before we were born. que lo teníamos con Él antes de haber nacido. That's reconciliation. Eso es reconciliación. Now, the Cambridge Advanced Learners Dictionary Ahora, el diccionario Cambridge Advanced Learners translate reconciliation traduce la palabra reconciliación as accepting and agreeing. como aceptar y estar de acuerdo. Fasten your seatbelts. Ajustense los cinturones. Where in the Bible have you ever read that Paul said a sinner's prayer? ¿Cuándo en la Biblia leyeron a Pablo hacer la oración del pecador? Give me the scripture. Búsqueme la escritura cuando Pablo hace la oración del pecador. Doesn't exist. No existe. He came to the acknowledgement, Él enlightenment, llegó al reconocimiento, a la iluminación, when he was struck off his horse with light. que fue golpeado con la luz. That light Esa luz drove out all of the darkness out of his mind. quitó todas las tinieblas de su mente. The light, the word of God. La luz de la palabra de And Dios. all that he did. Y todo lo que hizo He Pablo, didn't say, Lord Jesus, come into my heart. no le dijo, Señor Jesús, ven a mi vida, He was reconciled sino que fue reconciliado. Aceptó and agreed y estuvo de acuerdo the finished work of the cross. de la obra consumada That the de Lamb Cristo en la was slain cruz. before the Que el foundation Cordero of the había world. sido inmolado ante la And fundación that del is a mundo. son predestined in Es the el image and Hijo likeness of God. predestinado a su imagen y semejanza. Now, there's nothing wrong with you going down the aisle and say sinner's prayer. No tiene nada de malo que venga al altar y haga la oración del That's pecador. just your public acknowledgement. Es un reconocimiento But to be público. saved, Pero ser salvo, salvation, el fundamento, reconciliation reconciliación, is to accept and agree. es aceptar y estar de acuerdo. But it also refers to the act of coming together, Pero también se refiere al acto de reunirse juntos, to be at the same place or position. a estar en el mismo lugar o posición. Where is that place and position? ¿Cuál es ese lugar y posición? It is sons face to face with the Father. Ese lugar es hijos cara a cara So con el where Padre. He is, we are. Donde Él está, nosotros estamos. And where we are, He is. Y donde nosotros estamos, Él está. And all of this He did in love, Y todo lo que hizo, lo hizo en amor, according to His good pleasure. de acuerdo a su And beneplácito. Romans chapter 8 Y luego Romanos capítulo 8 echoes the same thing. sigue diciendo lo mismo. We were foreknown by the Father, Hemos sido predestinados por el Padre, and predestined to be conformed to the image of the Son. predestinados según la
conformados a la imagen del Hijo. And therefore he called us, Por eso Él nos llamó, he justified us, nos justificó and he glorified y us. nos glorificó. Now let's look at Romans 8:29 to 30. Ahora veamos Romanos 8, 29 al 30. I like the Mirror Bible. En la Biblia de Mirror. He pre-designed and engineered us from the start to be jointly fashioned in the same mold and image of his Son. Él nos prediseñó y nos creó con una ingeniería desde el principio para ser formados como hijos, According to the exact blueprint of his thought. de acuerdo al mismo molde de sus pensamientos We see o plan de su pensamiento. We see the original and intended pattern of our lives preserved in his Son. Vimos nuestro origen o nuestro patrón de comienzo predestinado en su Hijo. He is the firstborn from the same womb Él es el primogénito del mismo vientre that reveals our Genesis. que revela nuestro Génesis. He confirms that we are the invention of God. Él nos confirma de que somos el invento de You are the Dios. invention of God. Tú eres el invento de Dios. Jesus reveals that we pre-existed in God. Jesús nos revela que nosotros preexistíamos en Dios. He defines us. Él nos define, He justifies us. nos justifica And he also glorifies us. y nos glorifica. He redeemed our innocence Él redime nuestra inocencia and restored the glory we lost in Adam. y restaura la gloria perdida en So Adán. this master architect Este perito drew arquitecto up the detailed design, que tiene un diseño and he detallado called us forth by his name. y nos llamó por su He nombre. called us his very own. Él nos llamó como suyos He propios. justified us, Nos justificó. not just forgiving our sins, No solo perdonando nuestros but pecados, completely removing sin, sino de manera completa quitando el so pecado that we can stand before him para podernos parar delante de Él spotless, sin mancha, sinless, sin pecado, having never sinned like Jesus. como que nunca hubiéramos pecado como Jesús. This new life in Christ Esta nueva vida en Cristo have no past sin. no tiene ningún pecado He pasado. glorified us. Él nos glorificó. Means the same glory he has, he gave to us. Con la misma gloria que Él tiene, nos And glorificó. according to John 17, Nos las dio a nosotros. De acuerdo a Juan 17, the purpose of his glory was el propósito de su gloria fue that we exist as one with the Father, the Son, and the Spirit. poder existir una vez más con el Padre y con el Espíritu. His glory was to give us purpose of oneness Su gloria fue darnos propósito de ser uno con Él, between the Godhead and humanity. entre Dios como cabeza y la humanidad. His very essence in us, Su misma esencia en the nosotros, fullness of the Godhead in us, la plenitud de la Trinidad en and nosotros us in them. y nosotros en ellos. It is a seamless union, Es una unión sin costuras, face to face with the Father, cara a cara con el Padre, through Jesus in the Spirit. a través de Cristo, de So, Jesús en el Espíritu. Who are we? Así que ¿quién somos We are nosotros? chosen, Somos sons, hijos escogidos, pure, flawless, puros, sin culpa, without fault, sin mancha, sinless. sin He's falla, already judged us innocent, sin pecado. Él ya nos ha Glorified. juzgado como inocentes, glorificados, filled with the fullness of the Godhead, llenos con la plenitud de la made in his image and after his likeness. Trinidad, formados a su imagen y semejanza. And all of this describes who we have always been Y todo esto describe quien siempre fuimos before time began in the Father's opinion. antes de lo que éramos según la opinión del Padre. And all this Paul understood. Y luego todo lo que Pablo entendió, And this is what he called the gospel of grace. y por eso él lo llama el Evangelio de la Gracia. He had become intimately acquainted with this gospel. Él se volvió íntimamente familiarizado con este Evangelio. And he was able to call this good news Y él pudo llamar a estas buenas nuevas at the end of his life. al final de su vida. Actual fact, he called it my good news and my gospel. En realidad lo llamó mis buenas noticias, mi Evangelio. So we are sons.
Así que somos who hijos. have received the gift of righteousness Hemos recibido el don de la and the justicia abundance of grace y la abundancia de la gracia through the one Jesus Christ. por aquel Jesucristo. And we reign in this life. Y reinamos en esta vida. Grace is the revelation of who we are in Christ. La gracia es la revelación de quién somos nosotros en Cristo. Sons made in the image and likeness of our daddy. Hijos hechos a imagen y semejanza de nuestro papito. Sons who have been given dominion. Hijos que se nos ha dado dominio. We are reigning sons, Somos hijos que reinan, made a little lower than Elohim, hechos según in his Elohim, image and likeness. a su imagen y And we semejanza. are crowned with glory and honor. Y somos coronados con gloria y That's Psalm honra. 8 verse 5. Luego tenemos 8 verse 5. 8 versículo 5. Jesus restored to us once again Él nos restauró de nuevamente what was always ours, lo que siempre fue nuestro, dominion and reigning. dominio y reinado. And we are crowned, Y estamos cimentados adorned as victors, y vistos como victoriosos, with glory and honor and authority, con gloria, autoridad y honor, ruling over the works of his hands, gobernando sobre la obra de sus manos, with all things subjection con todas las cosas bajo sujeción, under our feet. debajo de nuestros pies. All things. Todas las cosas. Nothing was left out. Nada fue dejado fuera. Nothing. Nada. He leaves no exception. No hay excepción. All things are under our feet. Todas las cosas están debajo That de is nuestros good pies. news. Y esta es una buena noticia. All is in subjection to us. Todo ha sido sometido We can bajo reign nosotros para gobernar sobre eso, Sickness, sobre la enfermedad, disease, sobre lack of dolencias, any kind, sobre falta de yes, cualquier even tipo. death Y aún así, is in subjection to you as Son of God. hasta las deudas están en sujeción como hijo de Dios. We reign as sons. Reinamos como hijos, aún And hasta la muerte. our lives should not be subjected to sin, Y nuestra vida no puede estar sujeta al pecado. to sickness, disease, and poverty. No puede estar nuestra vida sujeta a pobreza, enfermedades y dolencias. This new life in Christ Esta verdadera vida en Cristo is resurrection life. es la vida de resurrección. Resurrection life quickens our physical bodies. La vida de resurrección aviva nuestros We are cuerpos mortales, seated with him in nuestros heavenly cuerpos. places. Y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Ephesians 1 says, Efesios 1 He dice is seated far above all rule and authority and power and dominion, que estamos sentados con Él sobre todo poder, autoridad y principado. and every name that is named, Sobre todo nombre que ha sido nombrado. not only in this age, but the age to come. No solo en esta era, sino en la era por And then venir. it says, we are His body, Y luego dice que somos su cuerpo. and the fullness of Him fills all in all. Y la plenitud de Él lo llena todo en todo. That's Colossians 2, verse 9 to 10. Y estos Colosenses 2, 9 y So it's 10. the fullness of Him is in us. Así que la plenitud de Él está en It nosotros, is as us como nosotros and through us. y a través de The nosotros. fullness of who He is, La plenitud de quién Él es, a reigning Son. hijo que reina, A son made in the image and likeness of God. hijo hecho a imagen y semejanza de And Dios. to that son all things are in subjection to. A ese hijo todas las cosas le son sometidas. What are all things? ¿Qué son todas las cosas? Anything Jesus defeated. Todas las cosas que Jesús ha derrotado. Anything Jesus stripped the power of. A todo aquello que Jesús le quitó el Is in poder. subjection to us. Está sujetado bajo That is nosotros. sickness, disease, poverty, lack, fear. Enfermedad, dolencias, pobreza, miedo, In Christ we have peace with God. escasez. Cristo nos puso en paz con Dios. We have wholeness. Estamos íntegros. Nothing missing, nothing broken. Nada falta, nada We are quebrado. whole in every area. Estamos completos en toda área. Spirit, soul, and body. Espíritu, alma y cuerpo. Physically, Físicamente, financially, financieramente, socially, mentally. social y Death is emocionalmente. defeated. La muerte está derrotada. Therefore, it's under your feet La muerte está bajo nuestros pies. because you're a reigning son. Porque eres un hijo que reina. Sin was stripped of all its power. Al pecado se le quitó todo su poder. Therefore, sin is under your feet. Por eso el pecado está bajo tus In pies. Christ, we have God's final word about humanity. En Cristo es la palabra final de Dios sobre toda humanidad. That man stands blameless, Que el hombre se para sin culpa, innocent,
and inocente accepted by God. y aceptado por Dios. A reigning son in the image and likeness of God. Un hijo que reina a imagen y semejanza de Dios. All of this was the understanding that Paul had of grace. Todo esto era el entendimiento que Pablo tenía sobre la gracia. This gospel was not a message that Paul heard Este evangelio no era un mensaje que Pablo oyó, that caused him to say a sinner's prayer and serve God. que le causó que hiciera la oración del pecador y servir a No, Dios, this gospel of grace sino que este evangelio de gracia became Paul's gospel. se convirtió en el evangelio de It Pablo became his life. y cambió su vida. He said, it's my life, it's my gospel. Se volvió su vida. Él dijo, mi vida es mi evangelio. It revealed that he was dead to sin Y le reveló que él estaba muerto al and pecado alive to God in Christ. y vivo para Dios en Cristo, Face to face with the Father in cara a cara Christ. con el Padre, uno con That's él. Romans 6. Eso es Romanos 6. It revealed who we always had been in the Father's estimation. Él le reveló todo lo que él siempre fue a la estima del Padre. Reigning sons in Christ. Hijo que reina en Cristo. And Paul understood this. Y Pablo entendió To be esto, now in this age. que ahora en esta era, This is Paul's gospel. este es el evangelio de And it Pablo, should be your gospel. es mi evangelio. All of Adam died at the cross. All of Adam died at the cross. Todo lo de Adán murió en la cruz. No part of him survived. Ninguna parte de él sobrevivió. Christ did a complete finished work on the cross. Cristo realizó una obra consumada, Completely completa changed all of humanity. en la cruz. Completamente cambió toda la There's humanidad. nothing more No hay nada más except that you and I have to awaken to it. que solamente nosotros nos That's tenemos que despertar a a eso. metanoia moment. Ese es un momento metanoia. 1 Corinthians 15 verse 34 says, 1 Corintios 15, versículo 34 awaken to dice, your righteousness. despiértate a tu justicia. And that's something that the Father takes great delight in. Y esto es algo que tenemos que tener mayor luz When we are awakened cuando somos despertados to Christ in us, al Cristo dentro not nuestro. only in us, No solo dentro nuestro, but as us. sino como We nosotros. close with this, 1 John 4:4. Cierro con esto, 1 Juan 4:4. But you belong to God, Pero ustedes pertenecen a Dios, my dear children. mis queridos hijos. You are already won. You have already won a victory. Ustedes ya ganaron una victoria, Because the Spirit who lives in you porque el espíritu que vive en is ustedes greater than the Spirit that's in the world. es mayor que el espíritu que vive en el mundo. Genesis 1:26. Génesis 1:26. Let us make man. Hagamos al hombre. I bless you. Bendecidos.